gracias a Dios en esta mañana. Bueno, le damos la bienvenida a todos los que están en esta mañana y a los que nos escuchan también por las redes. Amén. Dios ha venido hablando acerca del mensaje que voy a compartir en esta mañana. Desde el hermano que leyó el versículo de presentación hasta las alabanzas, Dios ha venido hablando acerca del tema que voy a compartir en esta mañana. Significa que cada uno de los que preparó la alabanza, preparó la dirección del culto, estaban buscando la dirección del Señor. Y yo también estaba buscándola. Entonces, por eso Dios nos conectó. Dios ha venido hablando acerca de lo que voy a compartirle en esta mañana a la iglesia. Damos muchas gracias a Dios por todos los que nos visitan. Y quiero hablar en esta mañana de algo muy importante, y es: ¿decido serle fiel al Señor o no? Fíjese, ¿decido serle fiel a Dios o no? Es el título de esta predicación en esta mañana. ¿Y por qué este título? Estamos viviendo tiempos muy interesantes. Estamos viviendo los últimos tiempos. En el día de ayer estaba hablando con un compañero de trabajo y me decía esta persona que en breve iba a pasar algo tremendo en el mundo. Iban a aparecer ovnis y iban a desaparecer muchas personas. En medio de la conversación le dije: sí, yo soy uno de los que se va en los ovnis, porque los cristianos se van a ir y el mundo va a querer justificar de que el pueblo de Dios desapareció porque los extraterrestres se los llevaron. De alguna manera hay que justificar el que desaparezcan tantas personas en el mundo en un abrir y cerrar de ojos. De alguna manera hay que justificar de que por qué tantas personas han desaparecido, y por eso usted ve que últimamente en todas las noticias aparecen ovnis, aparecen extraterrestres, aparecen... Cuando yo le dije esto a esta persona, él me dijo: no, es que los extraterrestres viven entre nosotros hace muchos años. Sí, yo no sé quiénes son los extraterrestres. Los extraterrestres fueron aquellos ángeles que un día se rebelaron contra el Señor y fueron desechados de la presencia de Dios y se fueron con un líder y están haciendo sus cosas y sus fechorías en este mundo. Amén. Sabemos perfectamente que, claro, por supuesto, existen en este mundo desde hace muchísimos años, aún desde la propia existencia del ser humano. Porque fíjese que la serpiente engañó a Adán y a Eva. ¿Quién entró en la serpiente? ¿Quién engañó a Adán y a Eva cuando la palabra nos dice que él es mentiroso desde el principio? ¿Verdad? Cuando se refiere a eso que dice mentiroso desde el principio, ¿a qué se refiere? Él engañó a Eva y engañó a Adán desde el inicio. Por eso esos llamados que la sociedad o el mundo les llama extraterrestres están entre nosotros, por supuesto, hace muchísimos siglos de siglos. Son aquellos demonios llamados hoy que en su día antiguamente fueron ángeles, fueron desechados por el Señor por su rebelión. Pero todas estas cosas las estamos viviendo hoy en día. La sociedad está llevando a las personas inclusive al punto de no poder expresarse libremente acerca de muchos temas que todos sabemos cuáles están siendo bastante delicados en este tiempo que estamos viviendo. Y estamos viviendo aparentemente una libertad, pero no es así. Vendrán tiempos donde la libertad del ser humano más adelante
se vulnere mucho más y se limite a lo mejor a las personas a desplazarse a lo mejor de un sitio a otro. Vendrán cosas bastante difíciles, intentarán de controlarlo todo y harán muchas cosas. Ahora, en medio de este tiempo, ¿qué debemos hacer los cristianos? El cristianismo hoy en día se ha vuelto impopular. ¿Qué significa impopular? Que muchas personas usted le habla, yo soy cristiano, y para ellos usted no es alguien, o yo no somos quizás personas de su agrado. Esto no es algo que sea extraño, la palabra los dice. Somos enviados como ovejas en medio de lobos. La palabra dice que no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía es celestial, por lo tanto será complicado que las personas nos puedan aceptar muchas veces. Ahora, ¿qué está sucediendo en estos momentos? Los ataques son aún mayores que quizás en otros años. Estamos viviendo tiempos donde se va a definir verdaderamente quién es de Dios y quién no. La palabra nos dice que el Señor Jesús viene a buscar una iglesia limpia y sin manchas, sin arrugas. Y está pasando tiempos complicados donde se va a definir verdaderamente quién le es fiel al Señor y quién no le es fiel al Señor. La situación económica del mundo también ha empeorado. Usted se da cuenta que no solamente aquí, sino en todo el mundo, todos los precios de todo ha subido. El alquiler, las hipotecas, los alimentos básicos han subido, pero no solamente aquí, en el mundo entero. ¿Por qué sube? Para aumentar la necesidad de las personas. Y usted sabe que una de las cosas que intenta vulnerar la fidelidad del ser humano es la comida. ¿Cuál fue la primera tentación que hizo el enemigo a Jesús en el desierto? Si verdaderamente eres el Hijo de Dios, convierte las piedras en pan. ¿Por qué? Porque Jesús llevaba unos cuantos días de ayuno, para ser más exacto, llevaba ya casi 40 días, o 40 días exactamente, de ayuno y oración. Entonces, pero después de esa tentación vino otra, ¿no? Si postrándote me adoras, te daré todos los reinos. Pero después vino otra. Si tú eres un hijo de Dios, tírate del templo, porque Él te va a sostener. Lo dice en el Salmo 91, para que tu pie no tropiece en piedra. Cada una de estas tentaciones, ¿cómo la respondió Jesús? Jesús respondió cada una de ellas con la palabra de Dios, ¿verdad? Con la palabra de Dios. Y usted dirá, pastor, este mensaje, ¿qué quiere decir? Estamos viviendo los tiempos donde nos van a llegar ofrecimientos de todo tipo para desobedecer a Dios. Tanto en los alimentos como en la fidelidad a Dios con nuestra economía, como en nuestra confianza del Señor de vivir cada día dependiendo de su protección. No es algo que esté pasando en este tiempo solamente, es algo que ha venido pasando toda la vida a lo largo de la historia. Estamos en un trabajo y llegarán ofrecimientos de hacer lo que a Dios no le agrada.
sobre todo en lo económico. Y usted dirá, puedo hacer esto, no pasa nada, nadie me ve. Cuidado, hermanos. Dios nos ve a todos. Dios conoce nuestro corazón. La palabra dice que el Señor conoce nuestro sentar y nuestro levantar. La palabra dice que no se cae un pelo de nuestra cabeza, y quizás a nosotros se nos caen muchos pelos en nuestra cabeza, y algunos se nos han caído casi todos. No se nos cae un cabello sin que Dios lo sepa. Entonces el Señor lo conoce todo. En una ocasión hace muchos años estábamos trabajando en una construcción y salió un tema de conversación, y uno de los hermanos en ese tema de conversación, uno de los pastores, fue bastante radical en cuanto al tema y dijo: eso no se hace porque a Dios no le agrada. Y en aquel tiempo yo era muy joven, yo era muy jovencito en aquel tiempo, y aquello se me quedó hasta el día de hoy, permanece en mi mente esa actitud que tuvo ese hermano. Y hoy en día le doy la razón. ¿Por qué? Porque si nosotros como hijos de Dios no ponemos límites a algunas cosas, nos estamos contaminando con el mundo. ¿Y por qué debemos poner límites? Porque si yo no pongo límite, habrá muy poca diferencia entre mí y un mundano. Entonces, ¿cómo podemos decir que somos hijos de Dios? ¿Cómo podemos decir que somos cristianos? ¿Por qué las personas decían o llamaron un día al pueblo de Dios cristianos? Porque eran semejantes a Cristo, seguidores de Jesús, reflejaban a Cristo. Ahora, ¿cómo puedo yo reflejar a Cristo? Perdón. Si mis actitudes o mis hechos no me diferencian de nada de una persona que no tiene al Señor, ¿cómo puedo decir que soy cristiano? ¿O cómo las personas que me ven pueden decir que soy cristiano? Y esto no es algo nuevo, esto es algo que ha venido pasando a través de los años. Y yo quisiera usar una historia en esta mañana. Se encuentra en Génesis capítulo 37, verso 2, para que veamos que es algo que ha estado pasando toda la humanidad, toda la vida ha pasado esto. El debatirse entre serle fiel al Señor o no. Génesis capítulo 37, verso 2. Y después vamos a usar Génesis 39 a partir del versículo 1. Esta es la historia, dice la escritura, de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, un adolescente, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa. E informaba José a su padre de la mala fama de ellos. ¿Usted no ha escuchado el dicho que dice: cría fama y acuéstate a dormir? Pues estos eran de los que tenían una fama que les precedía. Entonces dice la Biblia que José le informaba a su padre de la mala fama de sus hermanos. Según los estudiosos bíblicos, José es tipología de Jesús, en el sentido de que, fíjese que José atravesó, o mejor dicho, Jesús atravesó muchas de las cosas que vivió José. Traicionado por sus hermanos, vendido, ¿verdad? José fue llevado como esclavo. Y yo quisiera que pudiéramos ir a Génesis 39
para hablar un poquito de la vida de Jesús ya vendido como esclavo. De José, perdón, vendido como esclavo. Dice, llevado, Génesis 39, verso 1, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas, que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. ¿Cuántos hemos sido prosperados por Dios? Yo quisiera ver las manos. Dios nos ha prosperado, ¿verdad? A todos, de una manera o de otra. Dios nos ha prosperado. Pues este mensaje es para nosotros. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia ante los ojos, en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa. Y entregó en su poder todo lo que tenía. Diga conmigo, todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa, escuche bien estos versículos, y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos tenido ese tipo de experiencia? Que hemos entrado a un trabajo, Dios nos ha bendecido, nos ha dado gracia, nos ha dado su favor con las personas donde trabajamos, y se han despreocupado de todo porque saben que la bendición de Dios está sobre su vida y Dios hace prosperar sus cosas. ¿Cuántos? Levante la mano esta mañana. Amén. Ahora, en ese momento, justo en ese momento, es cuando más el pueblo de Dios tiene que cuidarse. Y le voy a explicar por qué. Vamos a leer el próximo versículo. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo: duerme conmigo. Hermanos, cuidado. Dios nos ha bendecido, Dios nos ha prosperado, Dios nos ha ayudado, pero hay una cosa que quiero que podamos entender en esta mañana, y lo dice la Escritura: toda buena dádiva. ¿A quién se sabe el resto del versículo? Y todo don perfecto desciende de lo alto, el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Esto quiere decir que la prosperidad de los hijos de Dios viene de Dios. Job tenía todo. Dios le dio la autoridad al enemigo para que tratara con Job y se lo quitara todo. Y la palabra nos dice en el último capítulo del libro de Job, nos dice que cuando Job terminó el proceso, ¿qué hizo Dios? Le volvió todo y multiplicado al doble. Entonces, esto nos muestra, para los que creemos en Dios y en su palabra, porque hay muchas personas que quieren hoy en día desacreditar la palabra del Señor y hacerte ver como que ¿por qué te fías tanto de la Biblia si la Biblia lo escribieron los hombres? Cuidado, la palabra, la Biblia es la palabra de Dios, y esto es algo serio. Entonces, cuando
cuando nosotros vivimos por la palabra del Señor, tenemos que tener cuidado con algunos aspectos. Fíjese que la palabra dice que Dios bendijo a José. Y cuando ya todo parecía que estaba de maravilla, ¿qué sucedió? Llegó la tentación. La mujer de Potifar puso los ojos en José. Y fíjese que ella le decía en secreto que fuera y durmiera con él. Cuando la palabra habla de esto, está refiriéndose a que tuviera relaciones sexuales con él, con ella. Entonces es importante, hermanos, que nosotros podamos entender las trampas del enemigo. Y yo quisiera, si Efraín me permite, ponerle como ejemplo. ¿Puedo? Lo hago porque Dios me lo dijo, que lo hiciese así. Efraín trabaja vendiendo coches. Dios le ha bendecido, le ha prosperado en ese lugar. Pero un hijo de Dios tiene que andar siempre con la verdad. Y esto es importante. Entonces imagínense donde mañana viene alguien a comprarle un coche. Y él como vendedor sabe que el coche no es tan bueno como lo ofrece la casa. Y ahí viene el enemigo. No pasa nada, véndeselo. Ya después se buscará a esa persona la vida. ¿Qué vamos a hacer en ese momento? Y por eso es importante entender cada uno de nosotros que la prosperidad que tenemos, todos, no depende del hombre, depende de Dios. Por eso es importante en estos tiempos donde vivimos saber discernir que si yo quiero que la prosperidad en mi vida sea algo permanente, necesito primero que todo serle fiel a Dios, no al hombre, porque ofrecimientos para que le seamos desleales al Señor siempre van a estar. En un centro de trabajo, por ejemplo, si lo hacen todos, ¿por qué no lo vas a hacer tú? Podría ser esa expresión. Si ellos lo hacen, lo puedes hacer tú. Realmente nadie lo va a saber. Esto es una de las cosas que el enemigo usa en contra del pueblo de Dios. Nadie lo va a saber. Mentira. Todo el mundo lo sabrá. ¿Usted sabe por qué? Yo le voy a explicar cómo trabaja el enemigo. El enemigo le seduce para que usted desobedezca. Cuando usted desobedece y le falla al Señor, Él va delante de Dios y le acusa. Pero después Él se encarga de que todo el mundo se entere de lo que usted hizo. De exponerlo. ¿Para qué? Para que usted sea una persona que viva en vergüenza. Y la palabra dice que los últimos tiempos que estamos viviendo es como los días de Noé. ¿Qué pasó en los días de Noé? El corazón del hombre era de continuo a lo malo. ¿Y usted cree que cuando la palabra nos advierte a nosotros que en los últimos tiempos será como los días de Noé, está hablando solamente de que vino el diluvio y se lo llevó? Está hablando la Escritura de que en estos tiempos que estamos viviendo a día de hoy va a pasar lo mismo que pasó allí. El corazón del hombre es de continuo a lo malo. Por eso el cristianismo hoy en día, y a medida que vayan pasando los años, se va a volver más impopular en la sociedad. Porque la sociedad tiene una mente corrupta. Muchas personas están acostumbradas a ir a su trabajo y robar, delinquir, hacer lo que no agrada al Señor. Si trabaja en una cocina, un restaurante, y ahí en la nevera hay una carne que ya está de verde para azul. Lo saben mucho aquí porque sabemos lo que estamos hablando. Y el jefe le dice: ponle ese plato a ese cliente. ¿Qué vamos a hacer? Usted sabe que cuando uno cocina, porque a mí la cocina me encanta, usted puede disfrazarlo todo.
A veces hay personas que van y compran en los supermercados los empanados. Yo no se los sugiero a nadie. El empanado disfraza lo viejo, porque usted no lo ve. Cuando usted compra una carne, usted ve el color que tiene la carne, y por la coloración usted sabe más o menos si la carne es fresca, si es buena, si está vieja, si está quemada por el frío o no. Pero cuando lo empana, ¿usted qué ve? El empanado. Usted puede coger un pollo echado a perder, lo pone a hervir, lo hierve, le bota esa agua, lo puede hacer cualquiera persona que sepa de cocinar. Lo tira en una plancha, le da 4 vueltas y la persona se lo come como es mejor. Ahora, lo nota después. Y después tiene que ir al centro de salud. Y después la persona se pregunta, ¿y qué me cayó mal? ¿Cómo fue? Ahora, quizás lo podrá asociar con eso, pero quizás lo podrá asociar con cualquier otra cosa. Pero Dios, que ve todas las cosas, sabe lo que nosotros hemos hecho. Por eso, hermanos, ofrecimientos no desde ahora, desde Génesis hasta Apocalipsis llegarán. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer en esos momentos? Mire, José, la mujer le decía lo mismo un día tras otro, hasta el punto que un día ella lo vigiló, que él entrara a la casa. ¿Y qué hizo esta mujer? Como vio que José no entraba en su juego, ¿qué hizo ella? Dijo, hay que quitarse de en medio a José. Y lo hizo. Y así probablemente nos pueda pasar a cualquiera de nosotros en los centros de trabajo donde podamos estar. Si usted no le es fiel, si usted le es fiel a Dios y usted dice, no lo voy a hacer, aquellas personas corruptas de entendimiento que estén alrededor suyo van a buscar la manera de que usted sea despedido de ese trabajo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo más importante para nosotros? ¿La bendición de Dios o el trabajo? Hay momentos donde hay que sopesar en la vida, porque vemos a José que fue fiel a Dios, pero Dios también le fue fiel a José. De ahí lo sacaron y lo metieron a la cárcel. Lo podrían haber matado, porque un esclavo en Egipto posiblemente valía menos que una vaca. Le podían haber cortado la cabeza tranquilamente. Dios fue fiel a José. Lo puso en la cárcel, pero dice que en la cárcel le dio gracia a José delante del carcelero. Entonces, no importa dónde estemos, no importa dónde nos movamos, no importa dónde vayamos, si la bendición de Dios va con nosotros, todo irá bien. Ahora, ¿dónde no irá bien? Si yo me dejo corromper y yo, producto de agradar a los hombres, desobedezco a Dios. Porque la palabra, fíjese lo que le pasó a los apóstoles, le pasó exactamente lo mismo, con otra variante, pero le pasó lo mismo. Ellos sanaron, Dios sanó a través de ellos, mejor dicho, un cojo. Y el cojo salió saltando, gritando, danzando. Aquello nadie lo podía parar. Era un cojo que estaba en la puerta de la iglesia por años pidiendo limosna, o un inválido. Y ellos le dijeron, ni plata ni oro tenemos, pero lo que tenemos te damos. Pues eso se formó un revuelo en esa ciudad, al punto de que los cogieron y los metieron adentro y los amenazaron de que no hablaran más de Jesús. En ese momento los apóstoles tuvieron que tomar una decisión. ¿Es mejor agradar a Dios o a los hombres? Y esa es la misma pregunta que nos estamos haciendo hoy. ¿Qué vamos a hacer? ¿Agradar a Dios o agradar a los hombres? Imagínese usted que usted está trabajando en una obra y usted necesita en su casa un saco de cemento. Y usted diga, no pasa nada, este señor que es dueño de esta obra, a él le sobra el cemento. Que yo me lleve un saco no pasa nada. Él no se va a dar cuenta. Si a lo mejor tienen 1000 sacos, o 2000, o 3000,
Pero Dios sí sabe lo que hay en nuestro corazón. Igual que con nuestra familia. Eso es otro punto donde el enemigo intenta atacar. Si yo soy cristiano y el 90% de nuestra familia no lo es, y nos invitan a una fiesta, como dirían por allá por Colombia o por otro lugar, una comilona. En mi país dirían, nos invitan a un fetecún. Por acá por España nos invitan a un asadero, una verbena. Podríamos llamarlo de muchas maneras. ¿Cómo nos vamos a comportar allí? ¿Cómo lo vamos a hacer? No pasa nada. Llegará la tentación a nuestros oídos. No pasa nada. Estás dentro de tu familia. De aquí no vas a salir. O estás dentro de tu casa o con las redes sociales. Hermano, cuidado con las redes sociales. Cuando usted no quiera que nadie sepa algo, no lo diga. No lo publique. Porque a veces vemos publicaciones terribles y a lo mejor la persona lo hace inocentemente. A lo mejor no hay maldad en su corazón, pero el que lo ve dirá o le tropezará. Es simple. Ahora, ¿cómo vamos a vivir nuestra vida cristiana? ¿Decido agradarle a Dios o decido agradarle al hombre? No, en este trabajo tengo que hacer lo que esta persona me diga, porque imagínense, si esa persona yo no le hago lo que me dice, me van a despedir. ¿Y qué si le despiden? Busca otro trabajo. Ya Dios proveerá. Y si tenemos que pasar necesidad por serle fiel a Dios, no seremos los primeros. ¿Cuántos han pasado necesidad por serle fiel a Dios? La palabra lo dice directamente en Hebreos capítulo 11. Dice, hambre, algunos fueron aserrados, otros fueron decapitados, otros fueron quemados. Por serle fiel a Dios, los cristianos en Roma, cuando Nerón prendió fuego a la ciudad, ¿qué le hicieron? Lo echaban a los leones. ¿Qué hizo Nerón? Los ponía en el jardín de su casa, les echaba brea, les encendía y se paseaba en un caballo desnudo. No seremos los primeros. Usted no vio cuando pasó hace unos años, salieron imágenes de algunas personas a la orilla de la playa y otros cortándole el cuello como si fueran animales. Usted no lo vio hace muchos años. Y el agua es más llena de sangre. ¿Usted cree que eso ha sido la primera vez que pasa? El otro día salió una noticia de una familia cristiana por allá creo que fue en México, no recuerdo, Colombia. En Colombia los mataron. ¿Usted cree que seremos los primeros? La palabra dice que somos como ovejas en medio de lobos. Ahora, no cambie el ser oveja y se convierta en lobo, porque o es oveja o es lobo. Y Jesús dijo, y Jesús dio el ejemplo. Jesús dijo, como oveja fue llevado al matadero y no abrió su boca delante de sus trasquiladores. ¿Usted sabe lo que es cuando alguien trasquila una oveja? ¿Verdad? Y a veces hay personas que quieren quitarle a usted todo: el alimento, la bendición, el dinero de su casa. Ahora, ¿la bendición de dónde viene? Viene del Señor. Por eso, hermanos, a día de hoy, cuidado. Seamos fieles a Dios. ¿Usted sabe por qué? Porque en cualquier momento esos extraterrestres, como dice el mundo, van a aparecer. En cualquier momento la trompeta va a sonar. Cuando suene la trompeta, el Señor va a aparecer. Porque fíjese que la palabra dice que el Señor, de la misma manera que le vieron irse, lo van a ver regresar. ¿Y cómo se fue el Señor? Una nube lo levantó y desapareció. Pero va a ser al revés. Va a venir y lo vamos a ver. Pero en ese momento el ay va a ser terrible. Porque usted sabe lo que significa el ay. El ay es la calamidad. Ay,
Yo no lo esperé que fuera así. Pero es que algo que Dios, y con esto termino, nunca ha dejado a la iglesia dormida, es que Dios siempre nos dijo lo que iba a suceder. ¿Cuántos años hace que está escrito el versículo, como en los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre? ¿Cuántos siglos hace que está escrito eso? ¿Cuántos siglos hace que está escrito que el Señor Jesús viene a buscar a su iglesia? ¿Cuántos años está escrito que Dios viene a buscar una iglesia pura y sin mancha? ¿Cuántos años está escrito, hermanos, que como un abrir y cerrar de ojos será la venida del Señor? ¿Cuántos años está escrita la parábola de las vírgenes? Todas cabecearon y se durmieron. ¿Usted cree que no estamos viviendo ese tiempo ya? Yo veo, hermanos, espiritualmente, que un espíritu de sueño está atacando al pueblo de Dios. No de sueño que usted diga, me voy a acostar a dormir, no. Es algo que le está atacando en el sentido de que no le va a dar tiempo, no quiere darle tiempo a que usted ore, a que usted busque de Dios, a que usted lea la Biblia. No me diga nadie nada. Yo voy a hacer una pregunta. Nadie me responda, ni los que están por ahí me responden. ¿Cuántos días a la semana usted se puso a orar? Esta semana que pasó. ¿Cuántas veces en esta semana que pasó usted dedicó, aunque sea 5 minutos, a leer la Escritura? ¿Cuántas? No me lo responda nadie. Pues ahí podemos hacer el diagnóstico perfectamente. Ahí podemos hacer el mejor diagnóstico del universo, nosotros mismos. Por eso les digo, abrochémonos el cinturón. ¿Cuántos hemos tenido la posibilidad de viajar en un avión? Yo creo que todos. No, gracias a Dios. Hay lugares donde no se puede. En mi país hay personas que fallecen y nunca se montan en un avión. A día de hoy, lamentablemente. Cuando un avión va a despegar, ¿qué le dice la azafata que usted haga? Abróchese bien el cinturón. Y es momento de decirle a la iglesia, hermano, abrochémonos bien el cinturón. ¿Por qué? Porque estamos viviendo tiempos tan corruptos, donde los ofrecimientos para que usted le desobedezca a Dios van a estar cada día más latentes. La familia, se reunió la familia a fiestar y ahí está en el medio el alcohol. No pasa nada, nadie te ve, nadie te ve, Dios te ve. Se puso la familia a fiestar y empezó, a nosotros sobre todo los latinos, el latino cuando escucha música se le mueve la sangre por dentro. Cuando escucha la música, y si es una música de salsa, una bachata, ahí el viejo hombre dice, a mover la cintura, a moverse, a mover el esqueleto. El latino es una cosa que la sangre, oye una lata, un palo ahí, y empieza la... Sí, es así, hermano. ¿Y qué vamos a hacer en ese momento? ¿Qué vamos a hacer como hijos de Dios en ese momento? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué diferencia habrá entre nosotros y aquellas personas que no conocen al Señor si nosotros nos desbaratamos, ahí como decimos en Cuba? Se le quita la chancleta, se quita la cosa, ahí mismo se tiró ahí. Y usted dice, ¿y esto qué es? ¿Estos cristianos, estos mundanos, cómo usted puede hacer? No, sí, y la Biblia dice, por los frutos los conoce. ¿Qué fruto estoy dando yo? ¿Estoy dando fruto de arrepentimiento? ¿Estoy dando fruto de que soy un hijo o una hija de Dios? ¿Estoy dando fruto de que soy alguien que soy fiel a Dios a pesar de las circunstancias? ¿O soy alguien que dice, me da igual 40 que 80? Hermanos, que Dios nos ayude. Ninguno estamos excepto de la tentación. Ninguno estamos excepto de la lucha. Pero acuérdese
que le voy a decir una cosa. Delante de Dios, cuando estemos un día delante de Dios, Dios no nos va a censurar a nosotros por la actitud de nuestra familia. Dios no nos va a censurar a nosotros por la actitud de nuestros compañeros de trabajo. Dios no nos va a juzgar a nosotros por la actitud a lo mejor de los hijos, si son ya mayores. Dios no nos va a juzgar a nosotros, no. La palabra dice, los libros serán abiertos y cada uno le será dado según su obra. La salvación no es por obra, pero la recompensa sí es por obras. Y cuando los libros sean abiertos y estemos delante del Señor, que Dios nos ayude a que podamos ser como Noé. Que toda esa generación fue condenada, pero Noé se salvó y se salvó su casa. Cuidado con los tiempos que estamos viviendo, igual que en los matrimonios. Si en los matrimonios una persona le es infiel a la otra y la otra parte es cristiana, dice, yo también le voy a ser infiel. Cuidado. Cuidado. Cuidado, porque la salvación es lo más importante que tenemos. La tentación siempre va a estar, el enemigo siempre va a querer. Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y la bendición de Dios es aquella que enriquece y no añade tristeza. Pero yo le voy a decir algo. Hay un versículo en la Biblia que está en Crónicas que dice: alguien le dijo a un rey que había llamado Asa. No tengo el versículo ahora, por eso no le digo el número. Creo que lo voy a pasar por el grupo después. Le dijo esta expresión, y esto es una realidad. Le dijo: Dios, Jehová, estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Mas si vosotros le dejareis, él también os dejará. Y hay muchos cristianos que esto no lo piensan. Porque cuando están en la bendición, cuando están en la prosperidad que tanto anhelaron, cuando están en el momento donde Dios los puso en abundancia, ahí se les olvidó que fue Dios quien los puso. Por eso dice también, creo que es Deuteronomio 26, dice: ten cuidado cuando entres a la tierra prometida, no sea que te sacies de la tierra, que tengas dinero, prosperidad, de las casas, de todo el bienestar, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Cuidado, porque Dios no es como el hombre. Al hombre lo podemos engañar. Al hombre yo me puedo poner una careta y lo puedo engañar. Pero Dios conoce el corazón y pesa los espíritus. ¿Usted sabe lo que quiere decir que Dios pesa los espíritus? Yo lo voy a explicar ahora. Dios tiene una balanza donde Dios toma el espíritu suyo y el mío y lo pone en una balanza. Cuando el espíritu nuestro pesa más es cuando está junto con el espíritu de Dios. Cuando el espíritu de Dios nos deja, porque se aparta, porque estamos haciendo lo que a Dios no le agrada y Dios no cohabita con el pecado, el peso de nuestra balanza se perdió. Y usted sabe lo que dice un versículo de la Escritura, dice: fuiste pesado en balanza y fuiste hallado falto. En una ocasión, hace muchos años, había una persona muy enferma y yo estaba orando por esa persona y esa persona falleció, y Dios me dio ese versículo. Dios me dio literalmente ese versículo. Dios pesa los espíritus. Dios pesa tu vida, pesa la mía. Si está falto, se fue. Porque Dios es quien da la vida y Dios es quien la quita. Y Él es el único que puede pesar los espíritus. Por eso no juguemos con Dios. No juguemos a las escondidas con Dios. Porque con Dios no se puede jugar a las escondidas. Porque donde quiera que tú estés, Él va a estar. Si fuera a lo alto, ahí está. Si fuera abajo, ahí está. Si me escondo, está. Si hablo, me oye. Todo
Porque Dios es omnipotente, Dios omnipresente, Dios omnisapiente, no se le esconde nada. Y cuando yo tiro mi pasillo, se le esconde. Ni aun cuando esté en la habitación de mi cuarto, cerrada la puerta, y alguien diga, tengo deseo de tomarme un aguardiente, me lo va a tomar aquí que nadie lo ve. Dios ahí te ve. Cuidado. Cuidado, hermano. Y yo decía que tenía que ver mucho con las palabras que habían hablado los hermanos, porque es lo que dijo Borja en esta mañana en Timoteo. Si alguno está en una carrera y no lucha legítimamente, de nada sirve. Si estamos en el mundo y nos enredamos en los negocios de la vida, de nada sirve. Porque lo más importante que tiene un hijo de Dios es la salvación. La salvación tiene un valor tan grande que Jesucristo dio su vida para que tú y yo fuéramos salvos. Fíjese usted el valor de la salvación. Él lo pagó. ¿Y usted cree que Dios va a tomar a la ligera eso? Fue un precio grande que Dios pagó. Su hijo. Dio a su hijo, la gente no entiende eso. Dio a su propio único hijo. Eso es un regalo tan grande. ¿Usted cree que Dios va a tomar a la ligera eso el día que venga el Señor? No. Y yo le digo, gracias a Dios por los tiempos que estamos viviendo y por todos los procesos que yo he vivido últimamente en mi vida, en todos los sentidos. Dios me ha dicho, iglesia, hay que cambiar el mensaje. No podemos seguir con ese mensaje de light que siempre hemos tenido. Hay que decirle las cosas a las personas como son. Porque si seguimos como iglesia con ese mensaje light, no, porque se van a ofender conmigo, porque si está, cuidado, hermano. Cuidado, no merece la pena eso. Vamos a orar. Si usted me deja, yo estoy aquí esta mañana. Pero es verdad, seamos fieles a Dios. Y siempre piense esta pregunta.